Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Gusto saludarles a todos. Qué bueno que nos damos cita en esta mañana de domingo. Y bueno, pues vamos a iniciar en esta mañana, hermanos, una serie de enseñanzas que van a tener por título El Camino de la Cruz. ¿Sí me oyen bien? Sí, podemos subir un poquito el volumen, Ok, gracias, creo que ya se oye mejor. Muy bien. Bien, El Camino de la Cruz, hermanos, es el nombre de la serie que vamos a iniciar en esta mañana, una serie dominical, y que de alguna forma se vincula de manera directa con el taller de miércoles que estamos desarrollando con el tema de disfrutando a Dios. Y bueno, un factor esencial y común en el alma de todos los seres humanos es el deseo de ser feliz. Creo que nadie conoce a alguien que no tenga ese propósito fundamental o ese fin último en su búsqueda, ¿verdad? En su vida. Y entonces, en consecuencia, la empresa más importante en la historia de la humanidad ha sido precisamente la búsqueda de la felicidad. De hecho, hay constituciones, particularmente la Constitución Política de los Estados Unidos, que precisamente consigna en esta Carta Magna, en ese importante documento, la búsqueda de la felicidad como un derecho fundamental, como un derecho inalienable, como un derecho al cual no debe ni puede renunciarse. Todos los seres humanos tienen el derecho de buscar la felicidad. Entonces, entendemos que efectivamente, ¿no?, la humanidad vive con el propósito de encontrar llenura, significado, plenitud para su vida. Fíjate, en la Universidad de Harvard, en el año 2006, se realizó un curso intentando estudiar precisamente cuáles son los factores que hacen feliz al ser humano, los factores que pueden hacer feliz a una persona. Y nada menos se inscribieron 900 alumnos en este curso, en este taller. Estudiantes que se preguntaban de manera seria, ¿qué es lo que me hace feliz? Curiosamente, en el año 2018, la Universidad de Yale, otra de las grandes, importantes universidades de los Estados Unidos, pero con un impacto en su aportación a la sociedad a nivel internacional. Bueno, en el 2018, Yale ofreció un curso de psicología y buena vida, así se llamó, curso de psicología y de buena vida, una reflexión sobre lo que es la felicidad y qué es lo que llena al ser humano. Ese fue el título de este curso. Y se inscribieron 1,200 alumnos a este curso. La matrícula total de Yale en ese año fue de 4,800 estudiantes en total, por lo tanto, asistieron 25%, el 25% de la matrícula de la Universidad de Yale asistió a esta conferencia. Abarrotaron literalmente los lugares en donde se efectuó este taller, este curso, los salones. Entonces identificamos que había un gran interés de parte de estos jóvenes de indagar en qué es lo que hace feliz a una persona, qué es lo que le puede llenar de sentido, significado, valores que verdaderamente puedan ser la plataforma que les catapulte hacia la realización personal. Y comento que es curioso porque, de hecho, ya ingresar a una universidad de este tipo es un signo claro, es un signo distintivo de realización personal. De hecho, la gente que ingresa a estas universidades, hermanos, previamente ya tiene que estar considerada como gente exitosa. No cualquier estudiante o cualquier aspirante puede estudiar en instituciones de esta naturaleza. Ingresar a la Universidad de Yale o a la Universidad de Harvard ya es un logro en sí mismo, ¿no? Son estudiantes que, independientemente de lo que estudien, de la carrera que elijan, prácticamente están asegurando un trabajo de primer nivel una vez que egresen de estas instituciones. Se rodean de los hijos de las personas más influyentes y más ricas del mundo.
Un semestre, por ejemplo, en la Universidad de Yale, yo estuve investigando hace unos días, un semestre en la maestría, por ejemplo, de teología en Harvard, no en Yale, en Harvard, tiene el costo de $50,000 semestrales, hermanos. Estamos hablando de cerca de $1,000,000 por semestre. Entonces, hablamos de que la asistencia a estas universidades está constituida por personas que ya forman parte de élites que se denominan o se consideran socioculturalmente como élites exitosas. Entonces, estos estudiantes tenían todo lo que una persona podría desear, todo lo que una persona de su edad pudiese considerar necesario, suficiente para poder experimentar ya la felicidad y la plenitud en la vida. Pero la realidad es que no es así, ¿no? La mayor parte de estos estudiantes se encontraban en la búsqueda de qué es lo que realmente da la plenitud a la vida del ser humano, qué es lo que le da significado a la vida. El filósofo matemático francés Blaise Pascal, científico cristiano, escribió lo siguiente, presten atención. Él dijo: todos los hombres buscan la felicidad, esto es sin excepción. Independientemente de los medios que empleen, todos tienden a ese fin. La causa de que unos vayan a la guerra y de que otros la eviten es la misma en ambos, atendido con diferentes visiones. La voluntad humana nunca da el menor paso que no sea hacia este objetivo. Ese es el motivo de cada acción de todo ser humano, incluso de los que se ahorcan. Y creo que tiene total razón Blaise Pascal en lo que está diciendo. La gente lo que hace, hermanos, es moverse porque cree que el siguiente paso que va a dar en su vida, la siguiente decisión que ha determinado tomar, le va a aproximar un poco más a una condición de mayor o de incremento en su condición de plenitud, o va a aproximarse con el encuentro hacia la felicidad, le va a traer plenitud en algún sentido. Si no lo pensáramos así, hermanos, como sociedad, no haríamos lo que hacemos. No emprenderíamos las metas, no desarrollaríamos los proyectos, no estableceríamos los caminos para la obtención de mejoras generales en nuestras condiciones de vida. Los seres humanos hacemos lo que hacemos porque está dentro, está implícito de nuestra estrategia de vida, en algún momento encontrarnos con la plenitud, encontrarnos con la llenura espiritual, encontrarnos con la felicidad. Entonces entendemos que el ser humano es motivado por la búsqueda de la satisfacción y la plenitud en la vida. Y como lo decía Pascal, unos la buscan a través de la guerra, otros la buscan a través de la paz, otros la buscan en el dinero, otros la buscan en los placeres materiales, otros la buscan por vía del poder, por vía del reconocimiento, otros la buscan a través del placer o los distractores del esparcimiento, pero la gente está en la búsqueda de sentirse llena, de sentirse plena, sentirse feliz. Y no todos lo logran, hermanos, en el curso de la vida, pero todos se encuentran en la búsqueda de este propósito fundamental. Yo creo que si aquí hacemos una encuesta rápida, somera, no encontraríamos a nadie que dijera: pastor, yo no deseo ser feliz en la vida. Mi propósito fundamental es ser una persona amargada, es ser una persona frustrada. Yo quiero ser un ser amargo. Quiero que me digan el cara de limón, pastor. Ese es mi propósito fundamental en la vida. Pero no es así. Voy a hacer la pregunta, la encuesta rápida. ¿Quién desea ser feliz? ¿Puede levantar su mano? Bueno, los amargos no levantaron su mano, se respeta el objetivo personal de cada uno de nosotros, pero la realidad es que no es así. Todos, hermanos, estamos en esta tierra en una búsqueda por diversos medios de la felicidad, del significado y la plenitud. Hay un tenista llamado André Agassi. Los que somos aficionados al tenis, es uno de los tenistas más importantes, más afamados de los años 90, si no me equivoco, ¿no? Es una generación posterior a Boris Becker, a Lendl, ¿verdad? André Agassi, un tenista norteamericano, le decían el niño rebelde, porque solía vestirse de manera muy sui generis, muy diferente a ese estilo conservador de los tenistas, sobre todo en torneos importantes de Grand Slam como Wimbledon, que tenía como norma que los tenistas participantes tenían forzosamente, rigurosamente, que vestirse completamente de blanco. Y de repente se presenta André Agassi en este torneo con su playera tipo hawaiana, parecía que había ido a un velorio hawaiano, floreado, muy floreado,
bermudas nada convencionales, y entonces esto comenzó a generar un cambio en la percepción igualmente de la gente y aún en las normatividades de este tipo de torneos. Andrea Agassi, hermanos, ganó en total 8 torneos de Grand Slam. Los torneos de Grand Slam son los torneos de tenis más importantes a nivel internacional. Ahí se encuentra, por ejemplo, el Abierto de los Estados Unidos, el Abierto de Australia, Roland Garros, el Abierto de Francia, exactamente, Wimbledon, que es el torneo más importante de Inglaterra. Y bueno, un hombre evidentemente exitoso en su carrera deportiva. Sin embargo, él escribió su autobiografía y en su autobiografía él menciona lo siguiente. Él dice: ahora que he ganado un Grand Slam, sé algo que a muy poca gente se le permite saber. Una victoria no se siente tan bien como una derrota se siente de mal. Una victoria no se siente tan bien como una derrota se siente de mal. O sea que lo que él está diciendo es que el éxtasis de la victoria no es tan profundo como la frustración de la derrota. Que la temporalidad de la experiencia de la derrota es mucho más prolongada que la temporalidad de la experiencia de la victoria. Y continúa diciendo, y la buena sensación de la victoria no dura tanto como el pesar de la derrota, no está ni siquiera cerca. Lo dice un hombre, hermanos, que experimentó el éxito en el ámbito de la vida en la cual él decidió desarrollarse. Un hombre que obtuvo en la vida todo lo que la mayor parte de las personas podríamos llegar a desear, tener, para intentar encontrar satisfacción. Su primera esposa, hermanos, fue Brooke Shields, una actriz de Hollywood, una de las mujeres más bellas del mundo, y en ello se dio cuenta de que tampoco estaba la plenitud y la felicidad. Pero sucede que la gente de manera natural tiende a asociar el logro, hermanos, el reconocimiento, la acumulación de bienes materiales con el éxito. Se entiende que si eres una persona reconocida, si acumulas riqueza suficiente, si se logran metas altas, importantes en la vida, entonces alcanzaste la felicidad. Bueno, este hombre que llegó a ser uno de los más grandes tenistas de la historia, llegó a decir lo siguiente, que ni siquiera disfrutaba el tenis, que solamente lo jugaba, lo hacía porque estaba en la búsqueda de sentirse pleno y con propósito en la vida. Otro deportista, los que son aficionados al fútbol americano, yo en lo particular no me gusta mucho el fútbol americano, pero yo sé que sí hay aficionados por aquí. Un hombre llamado Tom Brady. ¿Se ubican quién es? Tom Brady. Bueno, ganador de 6 anillos de Super Bowl, hermanos. Es decir, en 6 ocasiones ganó la competencia de fútbol americano, de la Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos, que es la más importante del mundo, en 6 ocasiones. Y en alguna ocasión dijo un periodista en una entrevista, él dice, tiene que haber algo más que esto. Tiene que haber algo más que esto. O sea, él estaba reportando que no sentía como si hubiera logrado gran cosa después de haberlo alcanzado. Él no percibía que en eso se encontrase lo que él creía que iba a encontrar al lograr este nivel de éxito deportivo. No experimentaba la plenitud que se supone que una persona con esos logros tendría que haber finalmente experimentado. Entonces, muchos que no han logrado esto, hermanos, que no han logrado lo que logró Andrea Agassi y Tom Brady, que son solamente 2 ejemplos que estoy usando para ilustrar el tema en esta mañana, en esta introducción. El tema de hoy es únicamente la introducción de la serie, hermanos. La gente ve a estos deportistas y dicen, wow, esta gente sí debe de sentirse plena. Esta gente sí debe de despertarse cada mañana de su vida con gozo en su corazón, con expectativa por la vida y con el deseo de continuar adelante. Pero ellos, hermanos, que ya lo lograron, que ya estuvieron en ese lugar de éxito, que pueden reportarnos, hermanos, por experiencia, qué se siente estar ahí en la cúspide de lo que este mundo ofrece como realización plena, ellos dicen lo contrario. Ellos dicen, no llena, no se siente plenitud en esto. El mismo Brady, hermano, dice que tiene que haber algo más que esto, tiene que haber algo más que ser grande ante los ojos del mundo. Otra de las frases que él usó fue la siguiente, yo no sé por qué razón sigo buscando una meta más grande de lo que ya he conseguido hasta este momento en mi vida. No sé por qué sigo buscando metas si ya lo he alcanzado todo en mi vida. Bueno, nos deja ver que como seres humanos tenemos una lucha interna, hermanos,
por logros, por realización, por satisfacción, por plenitud, por llenura real. Y es una lucha, hermanos, en las que podemos emprender la vida, podemos invertir la vida y no lograr el propósito de esa lucha. Bien, fíjense lo que dijo una de las profesoras que organizaron este curso, del que ya les comentaba en Yale, sobre la búsqueda de la felicidad. Y es lo que dijo al respecto de por qué los alumnos abarrotaron las aulas, abarrotaron los auditorios. Ella dijo: nuestra intuición acerca de lo que nos hace feliz, como ganar la lotería o sacar buenas notas, está totalmente equivocada, ¿no? Entonces, una de las razones por las que ella entendió que se había registrado esta asistencia masiva a este curso es porque los muchachos ya exitosos, muchachos ya considerados como muchachos exitosos en su generación, excelentes hermanos, gente que ya tenía el reconocimiento de la sociedad, que ya tenía el reconocimiento de sus centros educativos, estaban buscando respuestas acerca de qué es lo que realmente hace feliz a una persona. La asistencia a este curso pues muestra precisamente que hay una ignorancia profunda en el corazón del ser humano sobre qué es lo que realmente puede hacer feliz a una persona. Toda la gente, hermanos, desea ser feliz, pero la gente ignora qué es lo que realmente produce felicidad. Ahora, el tema es que mucha gente en la cultura, en la sociedad, cree que sí sabe cómo alcanzar la sociedad. Y la sociedad y la cultura nos sugiere cuáles son las formas de obtener la felicidad y la plenitud en la vida. Y muchos, hermanos, muchos dedican su vida a correr en esa carrera, a formar parte de esa competencia, a perseguir las cosas que la sociedad dice que son las cosas que te llenan. Y las persiguen con ahínco, con determinación, con entrega. Y al final pueden lograr ciertas cosas, pueden alcanzar ciertos avances, pero finalmente no se sienten con llenura en el corazón, no se sienten con llenura en el alma, porque las cosas que el mundo ofrece, hermanos, no tienen la capacidad de hacer feliz a una persona. No tienen la capacidad de hacer feliz a una persona, aun cuando se oferten como los medios, los métodos para el alcance de la felicidad. La felicidad, hermanos, es el resultado de una comunión real con Dios. El camino para esa comunión con Dios es el camino de la cruz. El camino de la cruz. Y esa es, digamos, la tesis que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta serie, la vida hacia la cruz. Y cuando pensamos en la cruz, pues la vemos como un instrumento de sacrificio, como un instrumento de entrega, un instrumento de autonegación. Y la realidad es que la cruz es eso. La cruz, culturalmente, en la época de nuestro Señor Jesucristo y desde antes, hermanos, significaba un lugar donde se ejecutaban penas mortuorias. La pena capital, la pena de muerte, era ejecutada en un patíbulo particularmente definido como la cruz, una de las formas más crueles, una de las formas más oprobiosas, más indignas de morir ejecutado a través de la pena capital, hermanos, era precisamente morir en una cruz. Entonces, cuando nosotros percibimos la cruz como un instrumento de tortura, un instrumento de sacrificio, un instrumento de autonegación, hermano, realmente no nos estamos equivocando. La cruz significa eso. Y entonces asociamos la cruz con un estilo de vida que va a involucrar inevitablemente sacrificio. Y decimos, esa es una vida de dolor, es una vida dolorosa y no me va a producir gozo, pero el punto es que yo ya soy cristiano, quiero ser un seguidor de Jesucristo y se supone que es lo que tengo que hacer porque es lo que Dios quiere que haga, seguir el camino de la cruz. Y lo tomamos, hermano, como si fuese la peor experiencia de vida que estuviésemos por experimentar a partir de nuestro nacimiento en Jesucristo, nuestro nuevo nacimiento por el Evangelio de la Gracia. Pero fíjate que al contrario, a lo que podamos llegar a pensar, la Biblia plantea este tipo de vida, la vida en la cruz, una vida en forma de cruz o la vida caminando hacia la cruz, como una vida de completa plenitud y una vida de completo gozo, una vida de absoluta realización. Es precisamente, hermanos, la vida en forma de cruz, digámoslo así,
lo que genera el mayor gozo posible en una persona. Es lo que nos permite una comunión con Dios, hermano, lo que nos llena de satisfacción y sentido y propósito. Y es justamente eso lo que no encontró Andre Agassi. Es justamente lo que no encontró Tom Brady y todas las personas que son iconográficas o representativas del éxito a nivel mundial. Están en la búsqueda, pero no han encontrado la felicidad. Han llenado sus vidas de éxitos terrenales, pero no han podido encontrar la plenitud en sus vidas que solamente pueden encontrar en la cruz. Solamente en la cruz. Entonces, la pregunta que vamos a intentar responder a lo largo de la serie es: ¿cómo se ve una vida humana plena y floreciente? ¿Cómo luce una vida humana que realmente se encuentra experimentando plenitud genuina y florecimiento real? Y una de las respuestas que vamos a ir desarrollando es que la vida humana floreciente no consiste en adquirir lo más nuevo, detentar lo más nuevo, lo más grande, lo más brillante, lo más fuerte. No, hermanos. Jesús nos muestra que el camino a una vida floreciente es el camino hacia la cruz. Pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermanos, lo sabemos, doctrinalmente, teológicamente, es todo Dios y todo hombre. Completamente hombre, completamente Dios. Lo cual quiere decir que como Dios se encontraba completamente pleno. Jesucristo como Dios se encuentra lleno de gozo. Y como hombre, Jesucristo se encontraba en la tierra absolutamente pleno. Sentía gozo total dentro de su ser. Jesucristo no tuvo una vida de pesar interior. Lo vemos en diversos momentos involucrándose anímica y moralmente con el dolor humano por causa de la pecaminosidad, pero esto, hermano, no disminuía, no drenaba la condición de gozo permanente, gozo pleno que el Señor Jesucristo experimentó a lo largo de toda su estancia, su estadía sobre la tierra. La palabra de Dios dice que Él fue experimentado en quebrantos, que el precio de nuestra paz fue pagado con el sacrificio y el sufrimiento físico del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo en la tierra experimentó el gozo pleno, el pleno gozo, la plena totalidad del gozo humano. Un hombre en la tierra que vivió intensamente, una vida terrenal llena de intensidad. Él sabía que su vida tenía un sentido claro, un significado y un propósito particular. Él sabía perfectamente, hermanos, hacia dónde se dirigía. En algún momento de su ministerio, él expresó elementos, premisas, como por ejemplo: yo soy un misionero en la tierra, yo tengo mi tiempo contabilizado, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Él sabía perfectamente cuál era su asignación, su propósito y su destino a través de su vida y ministerio en la tierra. Él sabía que su caminar en la tierra le iba a dirigir directamente a la cruz, el camino hacia la cruz. Y esto le produjo una vida llena de gozo, llena de sentido y llena de significado. Él sabía que su camino era hacia la cruz y su vida fue llena de gozo, de significado y de sentido. Y esa es la lección para nosotros, el mensaje principal que vamos a estudiar en estas enseñanzas. Hay aspectos de la cruz que tienen que verse en nuestras vidas, hermanos, que tienen que reflejarse con claridad. Pero no solamente de la cruz en la cual Cristo se crucificó, sino la cruz como un llamado a vivir, la cruz como un estilo de vida, la cruz como nuestra cosmogonía de existencia, siendo redimidos por la gracia. Fíjense lo que dice Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, cuando leemos esa expresión con detenimiento, nos damos cuenta de que si bien la cruz, hermanos, es un lugar donde va a haber muerte inequívocamente, y el Señor nos llama a caminar tras de sus pasos cargando una cruz a fin de que en esa cruz tengamos el patíbulo de muerte, donde todos los días podamos llevar a muerte, crucificar aquello que obstaculice nuestro seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la cruz no significa un lugar donde vamos a morir y dejaremos de existir. No significa eso. La cruz significa, hermanos, un lugar
donde tenemos que colocarnos, un lugar que debe de ser llevado, un lugar que debemos de experimentar cada día de nuestra vida, cada día de nuestra existencia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿cómo vive una persona que toma su cruz cada día? ¿Cuál es la forma de vida? ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve? ¿Cómo florece realmente la vida de una persona que cada día toma su cruz? ¿Cómo se ve esto? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo se relaciona una persona así en su vida general, en su vida social, en su vida comunitaria? ¿Cómo se relaciona una persona que todos los días carga su cruz, toma su cruz con sus empleados? ¿Cómo se relaciona una persona así con sus patrones, con sus jefes, con sus padres, con sus hijos, con su cónyuge, dentro del hogar? En términos prácticos, ¿cómo luce una persona que toma su cruz? Entonces, entendemos que la cruz fue un instrumento en el que se concretó nuestra salvación. La muerte del Señor Jesucristo fue precisamente el mecanismo divino establecido por Dios, fue el plan predeterminado por Dios para darnos la salvación a los seres humanos. Esa es la predestinación bíblica. Ya lo comentábamos hace algunos días. La predestinación no significa que Dios haya predestinado a unos para la salvación y a otros para la condenación eterna. No, no es el carácter general de Dios revelado en la Escritura. La predestinación consiste en que Dios definió anticipadamente la única forma en la cual Dios podría adoptar hijos para sí, amplificar su familia espiritual a través de los seres humanos que Él estableció en la tierra. Y este camino predeterminado, esta predestinación para la salvación, es el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Y eso fue predestinado por Dios. Y fuera de ese sacrificio, hermano, no hay forma en la que una persona pueda añadirse, incorporarse a la familia de Dios. No hay forma en la que una persona pueda acceder a la redención, a la remisión del pecado. No hay forma en la cual una persona pueda estar en paz con Dios fuera del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, entendemos perfectamente que la cruz es un instrumento en el cual es concretada enteramente nuestra salvación, pero también representa para nosotros el establecimiento de un patrón a seguir en nuestra vida, hermanos. Un patrón de conducta, un patrón de comportamiento, un estilo de vida para nosotros. El camino de la cruz, hermanos, dice la Biblia, es sabiduría de Dios para el florecimiento de la vida espiritual en los seres humanos. Es sabiduría de Dios. Entonces, en la cruz Jesús nos salva de nuestros pecados, pero también Cristo en la cruz establece el patrón para nuestra vida, para tu vida, hermano, para mi vida. Y a lo largo de esas enseñanzas vamos a ver cómo tenemos que establecer ese patrón de manera práctica en nuestro estilo de vida. Ahora, esto podría parecer un contrasentido porque estamos hablando de buscar la felicidad. Estamos hablando de buscar la plenitud, de cómo lograr significado que nos llene de gozo, de satisfacción y felicidad en la vida. Pero a su vez estamos hablando de la cruz personal que debemos de tomar cada día. Y entonces parecería un contrasentido porque nosotros tendemos a pensar que el sufrimiento y la felicidad no caminan de la mano, que son mutuamente excluyentes. O tienes felicidad o tienes sufrimiento. Esa es la perspectiva cultural, es la perspectiva social sobre la felicidad. Felicidad tiene que significar entonces ausencia de sufrimiento y ausencia de dolor, porque si tengo sufrimiento y dolor, esa experiencia me limita la posibilidad de vivir felicidad. Nosotros tendemos a desvincular estos dos elementos. Sacrificio, sufrimiento y felicidad simplemente no caminan de la mano. La autonegación y la plenitud tampoco caminan juntas. Pero la Biblia, hermanos, la Biblia habla de manera totalmente diferente. La Biblia nos habla cosas totalmente distintas. Miren este pasaje, como Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 1:18, 1 Corintios 1:18, como Pablo le dice a los Corintios, hablando precisamente de la palabra de la cruz, cuando predicamos la cruz de Cristo y la autonegación de la cruz, ¿cómo es que esto tiene que producir gozo en nosotros? 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es para los que se pierden? La palabra de la cruz, la Biblia dice, es locura. Y la palabra locura en su original griego, hermano, significa absurdo,
insensatez o ridiculez. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente se traduce como insensatez. La palabra de la cruz es una insensatez para los que se pierden. Es una insensatez. Y precisamente, hermanos, es lo que estamos planteando. ¿Cómo me vas a decir, pastor, que la cruz o que una vida caracterizada por la autonegación y el sacrificio y todo lo que la cruz implica me va a producir plenitud? Me va a dar felicidad. Es una insensatez, pastor. Es un absurdo, es una ridiculez pensar que el camino a la felicidad involucra sacrificio, autonegación y dolor, experiencia con el dolor. Y efectivamente, hermanos, es una locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Es una insensatez para los que se pierden. Es una ridiculez para la persona que se pierde, que no ha sido sujeta de la redención por la gracia, por la vía de los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Creer que para poder experimentar algún día la felicidad me tengo que negar a mí mismo. Tengo que experimentar cierto nivel de dolor. Tengo que negar aquello que yo deseara tener de forma inmediata para poder gozar plenitud verdadera en el futuro. ¿Cómo es que no puedo atajar el camino? ¿Cómo es que tengo que emprender una ruta larga? ¿Cómo es que tengo que correr toda la carrera lícitamente? Y más en un mundo que nos rodea con una gama diversa de oportunidades de no caminar la ruta completa, de atajar el camino, de llegar más rápido, de no pagar el precio, de ser una persona ilícita y alcanzar la felicidad por medios ilegítimos. Efectivamente, la palabra de la cruz, la autonegación, el sacrificio es locura. Es insensatez, es ridiculez para los que se pierden. Y para todas las naciones de la época, hermanos, los romanos, los griegos, los judíos, esto era igualmente una insensatez. Pero es el mensaje claro de la palabra de Dios, que el camino de la cruz tenga algo que enseñarnos entonces, hermanos, en esta mañana y a lo largo de la serie para poder tener una vida plena, aun cuando parezca un contrasentido. Aun cuando no suene como algo deseable, como algo hermoso, como algo deleitable, aun cuando en apariencia nos ofrezca una imagen de algo doloroso, cruel o humillante, y por lo tanto sea algo que pretendamos desligar de nuestra experiencia de vida, algo de lo que nosotros querramos escapar y huir, no algo, hermano, a lo que voluntariamente quisiéramos dirigirnos. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde nosotros los cristianos sacamos esa idea de que la cruz es necesaria? Que llevar mi cruz produce plenitud. Porque si estamos buscando la felicidad, el planteamiento que estamos haciendo es que llevar la cruz es lo que va a producir en nosotros precisamente felicidad, plenitud y significado. Es paradójico. Podría parecer contradictorio, un contrasentido, que estemos hablando de felicidad en una enseñanza en la que vamos a hablar la necesidad de llevar la cruz. Humanamente, hermanos, es una contradicción. Pero ¿de dónde sacamos la idea los cristianos? Marcos 8:35. Marcos 8:35. Dice el Señor Jesús: porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. ¿Te das cuenta? Parecería un contrasentido. Todo aquel que quiera salvar la vida, la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a salvar. Entonces tenemos aquí algo que podría ser la conjunción de dos elementos antitéticos, pero que van caminando de manera lineal, de manera conjunta, van de la mano. Tú quieres ganar, entonces necesitas perder para ganar. Eso es un contrasentido. Esto parece carente de lógica dentro de los contextos filosóficos de la humanidad. Podría carecer de una línea interpretativa fiable o digna de ser estudiado. O sea, necesito perder para ganar. Cualquiera que quiera ganar su vida la va a perder, y cualquiera que la pierda por causa de mí, del Evangelio, verdaderamente la va a salvar. ¿Cómo podemos interpretar esto, hermano? Pues el significado es muy claro. Si tú te concentras en tu vida, vivir para ti solamente, Jesús dice, vas a perder la vida. Pero el que vive una vida centrada en lo que la cruz involucra y pierde la vida por causa de Cristo y del Evangelio, al final se dará cuenta de que ha salvado la vida. O sea, esto totalmente contrario a la mentalidad del mundo.
El mundo entiende que mientras más me concentro en mi persona, en satisfacer mis deseos, mis gustos, cubrir mis necesidades, evitar el dolor, evitar la angustia, mientras más seguridad tenga a mi alcance, mientras más me concentro en mi persona, mientras más haga esto para mí, más feliz, más pleno y más lleno me voy a sentir. Pero no es, hermanos, no es lo que la Biblia nos informa. La Biblia dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, el que viva para sí va a perder su vida, pero el que la pierda por causa de mí, del Evangelio, la va a salvar. Es una idea absolutamente clara en la palabra de Dios, absolutamente clara. Pero hay otro pasaje, Juan 12, 24. Juan 12, 24. Dice el Señor, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la va a perder, y el que la aborrece en este mundo para vida eterna la va a guardar. Es prácticamente la misma información. ¿Cómo es esto? Jesús está hablando, hermanos, en el contexto del capítulo 12, está hablando de su muerte. Está hablando de esta crucifixión que estaría próximo a experimentar. Y de hecho en el contexto del capítulo, hermano, está hablando justamente de esta proximidad a la experiencia de la cruz. Él está anunciando a los discípulos cuál es el destino final en la tierra en su condición humana antes de la muerte y antes de la resurrección. Él está hablando de la proximidad con la cruz. Y entonces está hablando de sí mismo. Él es el grano de trigo que está ejemplificando con la parábola. Está hablando de sí mismo como un grano de trigo. Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, entonces el grano de trigo va a quedar en soledad. Pero si muere, va a producir la salvación para muchas personas. Es la explicación de la parábola. Si el grano de trigo, que soy yo, no cae en la tierra, no muero, entonces quedaría solo. Pero si caigo en la tierra y muero, voy a generar una fructividad, una fructificación de seres humanos, de almas redimidas, de almas salvas espiritualmente. Entonces, cuando Cristo se entrega, lo que hace es morir por nosotros. Ya no está solo, porque ahora tiene muchos hijos salvados precisamente por el sacrificio. Eso es lo que produjo la muerte de Jesucristo en la cruz, mucho fruto. Y por eso es que Cristo habla de su muerte como el momento de su glorificación, como algo literalmente bueno, algo que produjo con su muerte en la cruz, algo extraordinariamente bueno, resultado de su sacrificio, resultado de su autonegación, resultado de su aflicción, resultado del sufrimiento, algo extraordinariamente bueno, resultando de estar en la cruz. Pero después agrega una enseñanza para nosotros. De la misma forma en la que Él se entrega en la cruz y produce fruto y plenitud, porque bueno, de hecho, hermanos, el libro de los Hebreos nos dice que Él soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él, ¿se acuerdan? Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, soportó la cruz. O sea que finalmente iba a haber un final. El resultado final sería glorioso. Dentro de ese proceso de dolor, dentro de ese camino hacia la cruz, dentro de esa inevitable experiencia con el sufrimiento, el final sería lleno de la gloria. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Ciertamente iba a haber dolor, pero habría gozo. Habría una recompensa mucho más grande que el costo que Él tendría que pagar. Él perdió su vida temporalmente, pero ganó la eternidad para nosotros. Sufrió, hermanos, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue por un paro cardíaco, un infarto, una muerte súbita, como esas muertes que hay personas que llegan a experimentar, una muerte rápida. No, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte lenta, fue una muerte tortuosa. De hecho, el sufrimiento de Jesucristo comenzó desde antes de sentir en su espalda la dura madera de la cruz en el Calvario.
El Señor Jesucristo, dice la Biblia, fue experimentado en quebrantos, fue experimentado en el dolor, y eso no lo experimentó hasta llegar a la cruz, sino desde antes de la cruz del Calvario. Sufrió el oprobio, sufrió la humillación, sufrió una condición de ridiculización en términos públicos, en términos sociales, y finalmente culmina su vida con la muerte, una muerte tortuosa, un pago altísimo, ajeno, distante de nuestra capacidad de pago humana. Sin embargo, hermanos, el resultado, lo que adquirió el pago a través del sacrificio de Jesús, fue extraordinariamente glorioso. El gozo puesto delante de Él, la consumación de la redención para una enorme cantidad de seres humanos, para la consolidación, la constitución de una iglesia cristiana en la tierra que le predicase, que fuese el puente, el camino ahora de salvación con el mensaje del evangelio a los perdidos. Una iglesia cristiana, hermano, que levanta, estandariza la verdad, una iglesia cristiana que defiende la verdad, una iglesia cristiana que muestra la calidad de vida de una persona que ha sido redimida por la gracia. La salvación de nosotros, hermanos, formó parte del gozo que el Señor vio más allá del sufrimiento de la cruz. Y por el gozo puesto delante de Cristo, Él menospreció el oprobio, Él le quitó el precio al grandioso oprobio que estaría por experimentar a través del sacrificio, pero Él disminuyó el precio, disminuyó para sí mismo el costo. Es decir, el alto costo que Él iba a pagar por nuestra salvación y por nuestra paz, tuvo que ser disminuido en el corazón de Jesús para poder pasar por Él, hacer la cobertura del pago y poder recibir la obtención de la gloria después de la cruz, la gloria detrás de la cruz. Pablo dice que las glorias venideras no se pueden comparar con el sufrimiento presente. Las glorias venideras, hermanos, no se comparan con el sufrimiento presente. Es decir, el sufrimiento presente disminuye en su percepción, disminuye en su capacidad de generar dolor en el alma humana o en el cuerpo humano, cuando frente a nosotros tenemos fijamente establecida la vida de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. De la misma forma que Cristo, nosotros tenemos que emularlo, tenemos que seguir sus pasos en ese duro tránsito por la experiencia cruenta de la vida, donde el dolor es absolutamente inevitable, pero en los términos de Dios, el gozo puesto después del sufrimiento hará que nosotros crucemos con gozo y con paz en medio del sufrimiento. Entonces, cuando ponemos las cosas en esa perspectiva eterna, las cosas que ganamos cuando nuestra vida tiene un propósito para Dios, finalmente son más valiosas y más duraderas que aquellas que tendríamos aquí intentando escapar del sufrimiento, intentando evitar el pago del precio. Entonces Cristo agrega en la enseñanza en el verso 25, el que ama su vida. Acuérdate, primero está hablando de que yo soy el grano y yo tengo que caer en la tierra, yo tengo que morir para llevar mucho fruto. Y ahora entonces, el que ama su vida la va a perder. Es decir, el que intente reservarse de la experiencia del dolor, el que intente escapar, huir, el que intente blindarse ante la inevitable experiencia del dolor y vivir solamente para sí, en la búsqueda inmediata del beneplácito, del gozo, del satisfactor en su vida, sin costo o a muy bajo costo, ese va a perder la vida. Y el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna, la guardará. ¿De qué nos está hablando el Señor, hermanos? Nos está hablando del camino de la cruz. La vida de entrega, vida de sacrificio, vida de autonegación, y es justamente lo que vamos a estudiar en la serie. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Parece contradictorio, pero recuerden que todas estas palabras, aun cuando tienden a producir en nosotros el deseo de no vivirlo, de no experimentarlo, porque el sacrificio es doloroso, la autonegación no es deseable, y no vemos cómo eso puede producir en nuestras vidas plenitud. Bueno, la Biblia dice que sí producen plenitud y sí producen satisfacción. Entonces, ¿qué cosas vamos a responder con la guía del Espíritu Santo a lo largo de la serie? Bueno, primeramente, vamos a identificar qué es el grano de trigo y dónde cae y por qué muere. ¿Y cómo es que esto tiene que
redefinir nuestro estilo de vida hoy que somos hijos de Dios. Hoy que estamos, hermanos, en este estado redimido por la gracia, hoy que hemos sido trasladados de la muerte a la vida, hoy que formamos parte de la familia de Dios, hoy que somos llamados hijos de Dios, hoy que podemos llamar a Dios no solamente Dios, sino como bien mencionaba la hermana Marta, le podemos llamar nuestro Padre. ¿Cómo es que este grano de trigo que cae a tierra y muere tiene que redefinir nuestras vidas? Vamos a estudiar qué sucede con este fruto. ¿De qué fruto estamos hablando? ¿Cuál es el fruto que vamos a producir? ¿Cuál es el beneficio que vamos a obtener de una vida que carga su cruz? Una vida que carga su cruz. Vamos a estudiar qué significa aborrecer la vida para ganarla. Porque también el término aborrecimiento podría llevarnos a nociones distintas de las bíblicas, a percepciones equivocadas, desvíos interpretativos, ¿no? Una vida aborrecible, por ejemplo, podría ser una vida que no se ocupa de sí misma, una vida dejada del cuidado elemental de sus necesidades cotidianas, una vida en el abandono. Y obviamente el aborrecimiento de la vida no es en esa perspectiva, ¿verdad? En la forma en la cual Dios está empleando, Cristo está empleando el concepto. Los cristianos, aborrecer la vida involucra que tenemos que vivir desconectados con lo que sucede en el mundo, tenemos que vivir aislados de la experiencia del mundo. Bueno, evidentemente no, hermanos, porque Jesucristo vivió una vida en este mundo terrenal muy intensa, como ya lo comentaba, una vida terrenal intensísima, pero no enfocado en las cosas de la tierra. Pero su trabajo aquí en el mundo fue intenso. Él fue intenso en todo lo que hizo. Buscó glorificar a Dios en cada una de sus decisiones, en todos sus caminos. Entonces, ¿qué es lo que realmente implica aborrecer la vida en los términos de Cristo? ¿Qué implica aborrecer la vida en los términos de Jesús? Vamos a estudiar si la vida cristiana es un suplicio o una fuente de agua viva. ¿Qué podemos opinar? No, la vida cristiana es la mejor experiencia, es lo mejor que pude haber experimentado, es lo mejor que me haya sucedido en la vida, pastor. Bueno, pudiera ser que esa fuera tu conclusión inmediata el primero o segundo día después de que eres consciente de una conversión por la gracia. Cuando tienes la información gloriosa, elemental, gloriosa, pero elemental, de que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue por tu redención, que Él pagó el precio por tu pecado, que el que jamás pecó por ti se hizo pecado para que tú fueses hecho la justicia de Dios en Cristo. En su sacrificio tú ya no tienes que ser sacrificado, sino que ese sacrificio es como una gran sombrilla que te cubre y es como si el sacrificio hubiera sido sobre tu persona, pero quien fue juzgado en tu lugar fue Jesucristo y sustitutivamente entonces Él te ha redimido y hoy estás libre del castigo y estás abierto enteramente a la vida con Cristo. Cuando tú tienes esta información gloriosa, pero solamente elemental, entonces podrías concluir rápidamente que la vida en Cristo es una vida libre de dolor. Maravilloso, ¿no? Y si además, bueno, hay cierto apego a algunas doctrinas desviadas de la verdad, que no tienen fundamento en la palabra de Dios, o se registra la asistencia a comunidades cristianas en donde no es el fundamento de la Biblia lo predicado no es el fundamento de la Biblia, y se te dice que la vida en Cristo es una vida a partir de la redención llena de gozo y libre de sufrimiento, y que los hijos de Dios, porque son hijos del Rey, ya no sufren, hermano, entonces vas a tener una idea muy equivocada de lo que significa la vida cristiana y el camino a la cruz. Pero entonces, ¿qué es la vida cristiana? ¿Es una vida de suplicio o es una vida de agua viva? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es para ti la vida cristiana, hermano? Porque Cristo define la vida cristiana en Juan 4 como una fuente de agua viva. Eso dice que es la vida cristiana. De hecho, Él se define como el agua que le da al ser humano la capacidad de brotar hacia su exterior como una fuente para vida eterna. Una fuente de agua viva. Cuando nosotros tengamos la vida que Él nos va a dar, es lo que Él dice que vamos a experimentar. De nosotros brotarán fuentes de agua viva. Y entonces, ¿qué es la vida cristiana para ti, hermano? ¿Es una vida de suplicio, de dolor, de sacrificio, o es fuente de agua viva? ¿Qué es? Bueno, lo vamos a estudiar a lo largo de la serie.
Pero, ¿cómo es esto? Si al mismo tiempo implica la autonegación y el sacrificio, ¿cómo es esta relación? ¿Es una fuente de agua de vida o es un suplicio que me espera para los últimos años de mi vida en la tierra? ¿Es inconsistente el planteamiento? ¿Hay inconsistencia en este planteamiento? ¿Cómo la autonegación produce vida en abundancia? ¿Cómo es que la autonegación y el sacrificio realmente produce vida en abundancia? ¿Cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo lo opera Dios en mi vida personal? En un mundo donde lo que la gente busca es lo contrario, renunciar a negarse, donde la generación actual, como ninguna otra, tiene una profunda veneración al yo, hermanos, donde la gente es Dios para sí misma, donde la gente se autoproyecta, se autogobierna, se autopromociona, busca la posición y el reconocimiento para sí misma. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo funciona esto en una generación así? Idólatra de sí misma. ¿Cómo es entonces que cuando vivimos una vida dándole la espalda al yo, a mi ego, podemos encontrar vida y vida en abundancia, como lo dice Jesucristo? Una vía totalmente contraria a la vía que camina el mundo. El mundo camina por la vía del ego y del yo, pero los cristianos caminamos por una vía totalmente distinta, diferente, una vía contraria. Y así es, una vida en sentido contrario a lo que el mundo busca. ¿Qué implica esta vida para mi familia? ¿Qué implica este estilo de vida para mi matrimonio, para mis hijos? ¿Qué implica ese estilo de vida para mi trabajo, para mis proyectos, para la forma en la que me relaciono con las demás personas? ¿Qué involucra? Ahora, no solamente esto, sino tal vez lo más importante, hermanos, ¿cómo sentirnos motivados a responder afirmativamente a ese llamado? ¿Cómo puedo encontrar la motivación suficiente en este mensaje para movilizarme en esa dirección? Motivarme a responder al llamado, a caminar hacia la cruz como un hijo de Dios. Porque este llamado de Jesús de tomar nuestra cruz cada día y seguirle, no lo vemos muchas veces, hermano, como una invitación. Más bien lo entendemos como una imposición de parte de Dios. Y no es una imposición. Porque el Señor no le pone la cruz en la espalda absolutamente a nadie. El Señor no obliga a nadie. Es una invitación que el Señor nos está extendiendo. Pero la mayor parte de nuestra vida cristiana hemos entendido este precepto como una imposición difícil de llevar, con la ausencia total de motivación emocional y espiritual para poder responder voluntaria y afirmativamente al llamado del Señor Jesús. Caminar hacia la cruz, tomar nuestra cruz cada día. Muchas personas que somos creyentes, la realidad, hermanos, es que no vivimos una vida tomando la cruz. Y entonces muchos de nosotros tenemos la salvación, pero no hemos abrazado el tipo de vida que implica la cruz, y eso es muy lamentable. Muchos de nosotros tenemos el beneficio de creer en Cristo, pero no hemos producido los cambios en nuestra vida que eso tendría que haber producido ya. Creemos en el Señor, pero los cambios, las transformaciones, las evidencias, hermanos, que esto tendría que haber producido ya, aún no es visible. Todavía no es una realidad experiencial en la vida de muchos. Entonces, el objetivo de esta serie no solamente es darte una lista de cosas por hacer, porque para eso no tendríamos que hacer una serie, eso sería muy fácil, ¿no? Pues tienes que tener una vida piadosa, tienes que perdonar al que te ofende, tienes que caminar la segunda milla, tienes que velar por la necesidad de tu prójimo y hacer una lista de este tipo, y se las paso por WhatsApp a cada uno de ustedes y nos evitamos todo lo que representa la elaboración y el estudio de una serie, hermanos. Pero lo que queremos encontrar es cómo sentirnos estimulados, cómo sentir el estímulo, dónde encontrar la motivación para vivir realmente ese estilo de vida. No solamente lo que tengo que hacer, no solamente el decálogo moral de conducta y comportamiento, sino cómo es que en mi vida puede existir la motivación y el estímulo para vivir de esa forma.
Porque si yo quiero tomar la cruz y no tengo motivación, entonces eso nos va a dejar exhaustos, nos va a drenar y no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder desarrollar. La idea es encontrar entonces la motivación interna para poder vivir una vida de este tipo que realmente nos va a producir una plenitud en el corazón, porque vivirla sin motivación es imposible, es extenuante. Si tú no estás motivado a cargar tu cruz, a tomar tu cruz todos los días, la cruz te va a aplastar. Y eso es lo que ha sucedido con muchos cristianos. Están aplastados por la cruz, porque tengo que llevar la cruz, porque es el camino que debo de seguir, porque debo de seguir a Jesucristo. Lo tengo que hacer, pero no están motivados para hacerlo. Y la cruz los ha aplastado, los ha drenado y los ha dejado tirados en el camino. ¿Cuál es el reto entonces, hermanos? ¿Cuál es el reto? Bueno, para que ocurra un cambio profundo en nosotros, necesitamos no solamente que nuestras ideas sean desafiadas o que nuestras mentes cambien, no, más bien nuestros deseos y nuestros anhelos tienen que redefinirse completamente. Yo diría, tienen que afinarse, tienen que refinarse nuestros deseos y motivaciones. Incluso tendrían que ser nuevos anhelos, hermanos, nuevos deseos. Tenemos que imaginar lo que hace una vida diferente para Cristo. ¿Y qué es lo que hace una vida nueva por Jesucristo? Lo que cuenta como una vida exitosa y una vida que vale la pena vivir. ¿Qué es lo que hace que mi vida valga la pena? Y todo, hermano, debe de ser interpretado a la luz de la cruz. El propósito entonces de la serie va a ser replantear qué es lo que nos hace felices, el tipo de vida que sí genera plenitud en el alma, que da significado verdadero a la vida que vivió Jesús, la vida que vivió Pablo, por ejemplo, la vida que vivió David cuando él reporta del Salmo 16 que las delicias más extraordinarias se encuentran a la diestra de Dios, a la diestra del Señor. Ese es el tipo de vida, hermanos, que vamos a ver con la guía del Espíritu Santo a través de esta serie. Entendemos que el camino de la cruz, las pisadas de Jesús son las que debemos de seguir para experimentar la plenitud y la satisfacción. Jesucristo lo dijo en Juan 10:10. En Juan 10:10. Y estoy terminando, hermanos. Hoy es nada más la introducción. Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo, hermanos? En abundancia. ¿Cómo interpretas esto? ¿Cómo interpretamos este pasaje, hermano? Bueno, creo que la interpretación no requiere demasiado trabajo reflexivo, hermanos. Jesús ha venido a darnos un tipo de vida que el mundo no nos puede dar. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y si Cristo vino a darnos ese tipo de vida es porque en el mundo no está disponible. En el mundo no se encuentra al alcance, no hay una oferta, no hay un oferente, no hay nadie que pueda ofertarte la clase de vida que Cristo nos puede dar. Y Él denomina la clase de vida que proviene de Él como una vida abundante, vida en abundancia. Es decir, el mundo no tiene esta clase de vida que Cristo llama abundante. Y si es abundante, ¿qué significa? Es mucha vida. La clase de vida que debe de producir la experiencia y las sensaciones que se supone debe de producir una vida bien vivida. Una buena vida es lo que Cristo viene a darnos. Una buena vida, un buen matrimonio, una buena relación con tus semejantes, una buena relación con tus hijos, una buena vida dentro de la iglesia, una buena vida al servicio del Señor, una buena vida en el ministerio, una buena vida en los negocios, no buenos negocios, sino una buena vida en los negocios, una buena vida en la empresa, una buena vida en la productividad. Es lo que Cristo viene a darnos.
Vida y vida en abundancia. Entonces oremos, hermanos, para que a través de la serie Dios nos lleve a las reflexiones bíblicas que nos hagan sentir estimulados para vivir una vida tomando la cruz, una vida caminando hacia la cruz y cargando nuestra cruz todos los días. Y cada uno de los temas, hermanos, que estimo van a ser 5, los vamos a comenzar a desarrollar a partir de la próxima semana. ¿Quién quiere aprender a vivir tomando la cruz? ¿Quién quiere encontrarse con la felicidad? ¿Quién quiere escapar de la experiencia del dolor? ¿Quién quiere felicidad sin dolor? ¿Quién quiere pagar el precio y poder vivir las glorias del Señor? ¿Quién quiere pagar el precio? Bien. ¿Quién quiere ser feliz a la manera de Dios? Amén. Pues entonces estemos alertas a la serie y les pido por favor que no falten. Tomemos la serie completa y para darle continuidad nos vemos el próximo domingo. Vamos a orar. Señor Jesús, estamos reunidos este grupo de personas que en algún momento de nuestro pasado decidimos responder afirmativamente a un mensaje que ha transformado nuestra eternidad. Ha transformado nuestro ser espiritual. Hoy somos llamados nuevas criaturas. Tu palabra dices que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos una nueva creación, Señor, por tu gloriosa obra redentora en la cruz del Calvario. Pero algunos de nosotros no hemos logrado abrazar la plenitud aún, Señor. Espiritualmente somos nuevas criaturas, pero no hemos dado el fruto de una vida, Señor, que te sigue, que te imita, que te vive, que te disfruta, Señor, a pesar del dolor, la negación y el sacrificio. Y nos encontramos hoy aquí como hace algunos años en esas universidades. Hombres jóvenes, mujeres jóvenes saturaron espacios, auditorios, salones para encontrar el secreto para ser felices. Es lamentable, Señor, que cientos y miles de jóvenes, considerados exitosos en sus núcleos sociales, no son realmente felices y salieron de esas aulas sin haber encontrado la felicidad. Pero nosotros estamos aquí. No quienes buscamos el éxito como el trampolín hacia el alcance de la plenitud, porque esto hemos visto que lo han hecho cientos y miles de hombres a través de diversos medios, Señor. El deporte, la ciencia, la tecnología. Y aun cuando ante los ojos del mundo lucen como gente feliz, realmente no lo son. Y los reportes de su propia experiencia con el éxito dejan en claro que no encontraron lo que en esos objetivos buscaban. Y aún tienen que seguir buscando porque no han encontrado la felicidad, pero la están buscando. Señor, nosotros estamos ante el camino que nos lleva a la felicidad. Y no es otro camino, sino el camino hacia la cruz. Y nos das los elementos necesarios, mi Señor, para poder experimentarla y poder desarrollarla de forma tal
que a pesar del sufrimiento en esta tierra, podamos tener las glorias disponibles detrás del sufrimiento. Nos das el glorioso recurso de una cruz personal, la cual debemos tomar y cargar, pero no forzados, mi Dios, no impuestos, sino motivados, respondiendo afirmativamente a la invitación que tú nos extiendes, porque hoy somos tus hijos. Hoy podemos caminar hacia la cruz y tomar nuestra cruz todos los días. Y así como lo hemos visto contigo, Señor, el grano de trigo que cayó en tierra y murió para dar mucho fruto. En el sacrificio personal, Señor, alcanzar los frutos que tú has dispuesto a través, Señor, de la vida cristiana, a la manera de Dios. Llévanos, mi Señor, a través de estos estudios, a través de tu palabra, a entender cómo no existe ningún contrasentido, cómo no se disocian, cómo pueden caminar perfectamente bien vinculadas de la mano el sufrimiento y el gozo, la autonegación y la plenitud, el sacrificio y el placer. Como a través del camino a la cruz vivimos en felicidad y nuestra búsqueda termina en ti. Porque si te tenemos a ti, Señor, ya hemos llegado al Padre. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Porque tú eres la puerta. Porque tú eres el pastor de las ovejas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir así. Y motívanos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.